Bienvenidos al episodio número 13 de Money Geeks. En este episodio vamos a hablar sobre finanzas para emprendedores. Vamos a dar consejos para gestionar las finanzas en los negocios de los emprendedores, incluso de las personas que ya tienen su propio negocio y muy posiblemente no tienen una buena gestión financiera. Entonces, hablando de esto, es importantísimo que todo emprendedor o empresario, aunque no tengas un negocio ya establecido, si eres un emprendedor que está con sus ideas de emprendimiento y quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y aunque no tengas un negocio ya establecido, es necesario que sí entiendas estos conceptos financieros que realmente son muy básicos, que cuando los escuchas puedes pensar, ay, ¿qué es eso? Y puedes pensar que es mucho tema técnico y es muy revoltoso. Pero la realidad es de que no. Y aquí estamos nosotros para explicarte de qué va todo esto. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue? ¿Cómo entendiste? O sea, vaya, ya sabemos que las finanzas son importantes. Pero ya hablando de un negocio, que tú has tenido varios, ¿cuál fue tu primera experiencia o cómo fue que aprendiste a mentalizarte que tengo que tener estructura, tengo que tener estos conceptos bien definidos sobre este negocio en particular? Cuéntanos alguna experiencia. Bueno, o sea, mi primer negocito fue cuando yo iba en la primaria, ya hace mucho tiempo, y pues me daban paletas en la escuela para vender. Entonces era como, tiene estas paletas a consignación, las vendes y luego nos las pagas. Y como yo siempre he sido muy, pues, administrado, o sea, desde niño yo sabía, si me daban 10 pesos para gastar, me gastaba 5 o 3, ¿no? Y guardaba lo demás. Entonces, cuando ya tenía este negocito de la escuela, pues era parte de esto. O sea, si, no sé, la paleta cuesta un peso, yo sé que tengo que pagarle a la escuela 50 centavos por cada paleta, entonces no me puedo gastar todo el dinero que me dan por la venta, porque si no ya no voy a tener con qué pagar, y si no las pago no me van a dar más y voy a dejar de ganar dinero. Digo, es un ejemplo muy básico, súper básico, pero que a final de cuentas ilustra perfectamente el cómo debemos de ir manejando el dinero en los negocios. Digamos, ya mi primer negocio formal, por decirlo de alguna manera, fue el taxi. Y ahí aprendí a golpes lo que era administrar el dinero, porque ahí fíjate que como yo no tenía tanta experiencia en esto, ahí sí, compré el carro, o sea, di el enganche, pero no me lo entregaron de inmediato, hubo que pagar varias mensualidades antes de que yo lo tuviera, y después, ya que lo tenía que pintarlo, tenía que poner el taxímetro, tenía que hacer los seguros propios del taxi, porque además del seguro normal del auto, era un seguro para el transporte privado de pasajeros y un montón de detallitos que yo no tenía presupuestados. O sea, yo pensé, nada más ya tengo este ahorro, lo doy de enganche, viene el taxi y solito se va a poner a generar dinero. Pues no. Entonces fue como un poco a golpes de decir, híjole, tuve que haber ahorrado para la verificación, para el taxímetro, para el seguro de taxi y para varias cosas que a mí me dejaron sin un peso. Me acuerdo muy bien que cuando yo fui a pagar el seguro, llevaba literal un bote lleno de monedas de a peso, lleno, para pagarlo, y era así como, vamos a contar a ver si me alcanza. Y casi que fue exacto así, todo el dinero que yo tenía en ese momento para ese último trámite ya para que pudiera circular. Entonces, pues sí fue rudo el aprender que tenía que cuidar muchos detalles previos a empezar el negocio. O sea, antes de que arrancara ya tenía que tener todo ese dinero, que bueno, afortunadamente lo tuve, pero que si no hubiera sido así, pues nunca hubiera arrancado. Historias como esa hay muchísimas. De hecho, yo acá tengo una historia que me compartieron sobre una persona que empezó igual su negocio y alguno que otro problemas que llegó a tener. La historia que me compartió dice así: recuerdo cuando estaba empezando con mi propio proyecto, que ahora parece que fue hace una eternidad. Uno de los desafíos más grandes que enfrenté al principio fue manejar el flujo de caja.
En aquellos días estaba tan emocionado con la idea de crecer rápido que quizá fui demasiado ambicioso al invertir en marketing y en desarrollo del producto al mismo tiempo. Una vez, justo después de lanzar nuestra primera gran campaña publicitaria, tuvimos un problema con uno de los proveedores clave y necesitábamos hacer un pago urgente para asegurarle el inventario. Pero con tanto dinero atado en marketing, me encontré en una situación complicada. No tenía suficiente efectivo para cubrir el costo del inventario y mantener las operaciones diarias del negocio. Esta situación me enseñó la lección invaluable sobre la importancia de mantener reservas de efectivo y planificar cada gasto con mucho más cuidado. Terminé negociando con el proveedor para un pago diferido y ajusté nuestro presupuesto de marketing para los siguientes meses para evitar que esta situación volviera a suceder. Desde entonces, siempre he mantenido un enfoque mucho más equilibrado y precavido sobre cómo y cuánto gastar, asegurándome de tener siempre un colchón financiero. Definitivamente, este fue un momento de aprendizaje que nunca olvidaré. Historias como esta en todos los negocios siempre destaca que, bueno, si de por sí ya en un negocio, ya en una empresa formal, ya grande, es importante que tengan su colchón financiero. Para un emprendedor es todavía más necesario tenerlo. Si bien cuando eres emprendedor no tienes muchos recursos para empezar a hacer tus empresas, vaya, en esencia yo te diría, ¿sabes qué? Aunque no tengas los recursos, aviéntate, hazlo, porque al final esta vida, la vida del empresario, la vida de los negocios, es para los que se atreven a hacer las cosas, para los que toman acción. Pero parte de tomar acción y parte de hacer buenos y grandes negocios es hacerlos de manera inteligente. No dejarte llevar por la emoción de que ya tengo esto, vamos a meterle acá, vamos a meterle acá. Tienes que hacerlo de forma inteligente, tienes que planificar bien las cosas. No solamente se trata de sí, un negocio, sí, fácil, se abre. Pues no, hay que tener este fondo de emergencias, porque ¿qué pasa si llega cualquier situación, tanto interna de tu negocio, que a lo mejor la persona que se encargaba de hacerte los diseños para tus campañas renunció o se fue con la competencia, o tú, dueño del negocio, te enfermaste, y si eres un emprendedor solitario, que la mayoría de los emprendedores somos así, si te enfermas, pues el negocio valió, ¿no? Entonces tienes que tener un fondo de emergencia para operaciones internas del negocio, pero sobre todo también tienes que tener este fondo de emergencias pensado para situaciones externas al negocio, ya sean problemas financieros del mundo, problemas políticos, enfermedades como el COVID. A muchas personas el factor externo del COVID les dio en la torre a muchos negocios. Sé que es un tema algo delicado, el tema del COVID, pero me atrevería a asegurar que la gran mayoría de los negocios que quebraron o terminaron gracias a la pandemia fue porque no tenían este colchón financiero en sus negocios. Con esto pues entramos a los fundamentos de las finanzas para los emprendedores, en las cuales son los conceptos claves de estos términos, algo que pueden ser complejos, pero al mismo tiempo no lo son, que es la diferencia. ¿Y cuál es la diferencia entre el flujo de caja y ganancias? Explícanos qué es un flujo de caja, para empezar. Bueno, el flujo de caja es el dinero que está, como su nombre lo dice, fluyendo a través del negocio. O sea, cuando tú tienes, y yo siempre digo, los negocios de comida, por ejemplo, son negocios muy intensivos de capital. ¿Qué quiere decir? Que va a haber mucho dinero moviéndose. O sea, yo veía a mi mamá, tenía un negocio de garnachas y quesadillas ahí afuera de la casa, y entonces ella iba, compraba la materia prima y ese mismo día prácticamente se vendía todo. Entonces ya tenía un flujo de caja bastante grande. Por poner algunos números, si ella invertía, estoy inventando, ¿no? 100 pesos.
pues al final del día probablemente llegaba a tener 300. Entonces ese es su flujo de caja. 300 pesos que ella recibe de los clientes ese día. Si hablamos de las ganancias, tendríamos que descontar al flujo de caja cuánto dinero se utilizó para producir esas ventas, ¿no? Que ya en un estado financiero le llamamos el costo de ventas, que es ya cuánto se gastó para lograr esos 300. Que si lo vemos muy someramente y muy por encimita, bueno, los 100 de la inversión del producto, ¿no? De la materia prima, la masa, las papas, o sea, todo lo que se vendía. Entonces, como primera instancia tenemos esas dos cantidades, ¿no? Decir, ok, el flujo de caja es todo el dinero que pasa, pero la ganancia le tenemos que descontar los gastos que se incurren para que ese dinero llegue, de forma muy básica. Efectivamente, y muchos empresarios, bueno, más bien, muchos emprendedores confunden la ganancia con el flujo de caja. ¿Todo bien? ¿Cómo murió? Se ahogó en un video. Muchos emprendedores se confunden con esto del flujo de caja y las ganancias. Muchos emprendedores caen en el error de creer que todo ese dinero que recibieron se lo pueden gastar en lo que quieran, cuando la realidad es que no es así. El dinero que recibes de tu negocio tienes que descontar varias cosas. O sea, tienes que descontar impuestos, tienes que descontar nóminas si es el caso, el flujo, o sea, de, como bien lo dijiste, cuánto fue lo que tuviste que invertir para conseguir la materia prima o el producto, el desarrollo, marketing, y al final un pequeño fragmento es el que se te quedará como ganancia. Y aún así, a ese pequeño fragmento también muchos te dirían, ¿sabes qué? Pues sí es poquito, pero pues ni modo, va para el negocio, para incrementar inventario, para mejorar la página web, para, no sé, si necesitas un coche para distribuir, que no sé, tú eres proveedor de servicios técnicos a domicilio, pues necesitas invertir en un coche para ello. Y por ende, pues invertirle en gasolina, invertirle en equipo, en modificar el coche si es necesario. Y muy, muy poca margen queda para uno mismo, para realmente tenerlo como ganancia. Eso, claro, empezando en el emprendimiento, en el negocio. Una vez que ya tengas todo un sistema formado y que funcione de forma cíclica, ahí sí ya puedes darte el lujo de estarte gastando en lo que tú quieras las ganancias que recibes del negocio. Pero eso ya será mucho después. O a lo mejor en el momento, todo depende del negocio. También existen los negocios unicornios. Pero pues también son algo raros. Con esto también vienen las herramientas esenciales que sirven para los pequeños negocios para administrarse. Ya sean, por ejemplo, softwares de contabilidad, aplicaciones de gestión financiera, el más típico como Excel, o softwares de gestión de leads, de clientes, que son con los famosos CRMs. Entonces, tú por ejemplo, ¿qué aplicaciones utilizas para manejar tus propias finanzas personales y las finanzas de tus negocios? Pregunta interesante. Bueno, yo tengo una aplicación muy básica que se llama Asset Flow Lite, como activo, asset, flow, flujo, y light porque pues es gratis, ¿no? Entonces yo uso esta aplicación donde registro todas mis cuentas y cada movimiento que yo hago, ahí lo pongo, ¿no? En cuanto sucede. Entonces yo puedo poner un gasto, una entrada de dinero o una transferencia entre estas cuentas. Y pues esa es la que me sirve, y después yo vacío toda la información en Excel. Yo sí soy como muy de la vieja escuela, porque de hecho yo primero aprendí en Lotus, antes de Excel.
hace muchísimos años. Y después ya usaba Excel para todo. Ahora, en cuanto a las finanzas del negocio, pues igual ando usando Excel porque no tenemos como... No tenemos inventario como tal. Vendemos un servicio de transporte. Entonces ahí lo único que hay que considerar pues son los costos de rentar la unidad, del chofer, los gastos asociados para transportar a las personas, pero prácticamente pues todo lo pagamos, ¿no? O sea, como que la empresa dueña del transporte es la que nos da el costo final y ya nosotros le pagamos. Entonces, pues sí, lamentablemente solo tengo ese Excel, pero por ejemplo, cuando teníamos la agencia escolar, ahí sí usábamos un programa que se llama Pipeline para esto, para el CRM, ¿no? Decir, a ver, este lead vino de esta fuente de tráfico, está en este parte del proceso de llegarlo a ser cliente y veíamos cuánto nos costaba cada paso del camino, ¿no? Que es como un embudo. O sea, decir, cuánto yo pago por publicidad en Facebook, cuánto me cuesta el ejecutivo que va a atender al cliente, las horas hombre que yo ocupo para convertirlo de lead a cliente. Entonces ahí teníamos toda la estructura financiera de cuánto costaba cada cliente y cuánto nos costaba mantener al cliente también. Entonces no ha sido muy sofisticado, pero cada negocio es diferente, cada negocio es particular. Como bien tú lo decías, a veces hay negocios digitales que no ocupan una gran infraestructura o que solo son gastos, por ejemplo, hay dos, en la industria usamos dos indicadores, ¿no? Lo que llamamos CAPEX, que es todo el costo de inversión inicial, que, por ejemplo, ¿no? Este set, ¿no? Tener las lámparas, tener la computadora, la cámara, todo lo que se requiere, pues es una inversión fuerte al inicio. Pero después, el OPEX es todos los gastos que yo voy a tener en la operación. Digamos, esto, si se vuelve un negocio, ¿no? No me representa costos tan altos de operación, porque solamente sería la energía eléctrica que usamos y el internet prácticamente, ¿no? Entonces, ahí cada negocio tiene su propia estructura de costos, pero siempre tenemos que tener una administración adecuada para eso. Por ejemplo, yo ayudé a una socia a que pusiera su churrería y ella sí tiene que tener un control de inventarios muy riguroso. Decir, cuánta masa tengo, cuánta sal, cuánto azúcar, cuánto aceite, el gas, cuántas ventas hay cada, o sea, todo el tiempo, ¿no? Entonces ella sí contrató un software de control de inventarios y de ventas que la ayuda muchísimo porque esto es mucho movimiento, ¿no? Hay negocios donde, por ejemplo, si vendes casas, no es que estés vendiendo una casa diaria, ¿no? Entonces ahí es diferente cómo se mueve el flujo de capital. Pero definitivamente hay muchas herramientas que podemos usar para esta gestión financiera de los negocios. Sí, por supuesto. Y como bien lo dijiste, el hecho de que utilices herramientas financieras, hablando por ejemplo de Excel, haya aplicaciones y softwares muchísimo más avanzados, realmente no va a marcar la diferencia entre que tu negocio tenga éxito o no. Porque al final puedes hacer la inversión inicial fuerte de comprarte el mejor software financiero del mercado, que te saca gráficas por todos lados y cálculos y demás. Pero si no lo sabes utilizar, si no sabes los conceptos básicos, pues no te va a servir de nada. Pero una persona que, por ejemplo, sí sabe de los conceptos básicos, intermedios y avanzados de las finanzas personales, incluso con el Excel, su negocio podría dispararse a las nubes. El punto es saber utilizar las herramientas. Claro, utiliza lo mejor que existe, pero prepárate para ello. No simplemente digas que sí a todo, aceptas los términos y utilices. Es que, fíjate, esta parte es súper importante porque muchas veces
Y esto es lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores novatos. ¿Crees que por hacer todo a lo grande vas a lograr muchas cosas? Y no es así. Tenemos que fijarnos en que sepamos con lo que tenemos usarlo al máximo y entonces sí ya podemos pasar a la siguiente capa. Que vamos a hablar un poquito de eso ahorita, ¿no? De ciertos gastos que si bien son necesarios, al principio pueden llegar a ser innecesarios. Entonces hay que tener muy buen discernimiento de que no porque tengas la mejor herramienta significa que te va a ir bien. Eso es súper importante. Por supuesto, y con esto las herramientas al final te dan el objetivo de una herramienta financiera, ya sea la mejor del mercado, la más cara, hasta un Excel, el objetivo va a ser realizar una planeación financiera y generar presupuestos. Como proyecciones, por ejemplo, qué es lo que necesitas para empezar el negocio. Entonces, ya hablando de establecimiento de presupuestos, existen diferentes métodos para realmente calcular presupuestos realistas. Muchos se quedan estancados y no pueden avanzar porque dicen, es que yo no sé cuánto necesito de dinero para invertir y comenzar mi negocio. Y porque no tienen el dinero en su cuenta bancaria. Entonces, un método para realmente empezar a hacer bien las cosas en este sentido es: ¿quieres poner una cafetería? Tu negocio ideal es que yo quiero poner una cafetería. Ok, no tengo dinero en mi cuenta, tengo 0 pesos, perfecto, no hay problema. Cuéntame qué necesita tu cafetería. Va a ser una cafetería donde la gente va a llegar y se va a sentar y va a estar ahí platicando, o va a ser una cafetería express donde nada más vas a ocupar así un mostradorcito y sirve café así en vasos desechables y se van. No, pues quiero una cafetería donde sí, se vengan aquí a sentar. Ah, perfecto, ahora el tamaño. En base al tamaño, pues ahí ya te estás dando una idea de un tamaño de tantos metros cuadrados, te salen en estas zonas, en estos precios. Ahora, si quieres que la gente vaya ahí, tienes que ver también temas de sostenibilidad y sustentabilidad. No les pongas siempre vasos desechables. Utiliza tazas. A lo mejor con el logo de tu empresa o incluso no. Si no te quieres ahorita lidiar con este tipo de gastos para la personalización con tus logos, pon tazas. Es más, pon las tazas de tu casa. Ponlas ahí y hasta podrías darle el giro a tu empresa, a tu cafetería, como si fuera una cafetería hogareña. Pues tranquilito, está sirviendo tazas que fueron traídas desde tu casa. Tazas que si tú vas a la casa de un amigo, te la va a dar. Y eso incluso hasta te va a dar incentivos a tu cafetería para diferenciarte en el mercado. Ok, ocupas tazas, ocupas café, ocupas las instalaciones de la luz, ocupas una televisión quizá, ocupas las mesas, ocupas sillas, ocupas sillones. Ya cuando estás viendo qué es lo que ocupas, estás viendo al mismo tiempo los presupuestos y los costos de diferentes sectores. Ocupo mesas, bueno, pues me voy a las tiendas líderes de mesas. Ocupo así un mostrador, así un escritorio muy grande, una barra, para ahí trabajar. Bueno, pues entonces empieza a buscar distribuidores y así es cuando empiezas a realmente armarte un presupuesto para hacer realidad tu sueño de poner una cafetería. Pero tú, algunos métodos que te sepas, perdón, ¿qué ibas a comentar? No, sí, o sea, ahondando en esto, justamente quiero poner sobre la mesa un término muy importante para los negocios, que es el producto mínimo viable, ¿sí? Tú tienes que verificar si lo que vas a lanzar al mercado tiene, valga la redundancia, un mercado, potenciales clientes. Entonces, al inicio, sí es muy importante que tú digas, ¿qué es lo más básico de lo básico con lo que puedo arrancar mi negocio? Yo tengo un montón de ejemplos, pero por nombrar 2 ejemplos. Uno de mis amigos empezó vendiendo hamburguesas en su unidad habitacional. ¿Cuál era su marketing? Un letrero en su ventana y unos volantitos, ¿no? Blanco y negro, fotocopias, que fue repartiendo en todos los departamentos de su unidad, ¿sí?
¿Y cuál era su plancha? Pues su estufa. O sea, él no tenía una plancha especial, ¿no? Sino hacía las hamburguesas ahí en su estufa. Y pues compraba las cosas en el súper, por ejemplo, ¿no? Entonces ya tenía un costo de la materia prima, pues ya pagaba como tal la renta, pues quizá el costo del gas, cuánto pago antes de gas y cuánto pago después de gas, y él repartía, ¿no? Entonces él ya hacía sus pedidos y él y su pareja se ponían a repartir, ¿no? Entonces esos costos iniciales eran los más bajos posibles para testear su idea. Lo que tú tienes que tener muy claro es que la idea sea rentable, primero, antes ya de hacer todo esto, porque cuando él se cambió a un local, no presupuestó todos los gastos del local. O sea, porque es la renta del local, más los servicios, más la adecuación del lugar. O sea, porque hay que pintar, hay que arreglar ciertas cosas, ¿no? Si tienes que poner ciertos paneles, la plancha, los refrigeradores. Bueno, la luz, como dices, quizá una televisión para que la gente se entretenga en lo que está esperando su comida, las mesas, las sillas, los pues todo el mobiliario, ¿no? Ahora, otro amigo igual tiene un puesto de café ambulante, o sea que literal yo creo que los han visto. Es un carrito de supermercado con su super termo de agua caliente. Y ahí tiene el Nescafé, que no nos patrocina, por cierto, el azúcar, y va en su carrito y la crema, ¿no? Para el café, y ahí va en su carrito, y ese es su negocio, ¿no? Su marketing es su delantal que trae su logo, ¿no? Y que dice que es lo que ofrece. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras llegar a poner en el negocio, tienes que cuantificar todas y cada una de las cosas que involucran el que tú mantengas este negocio. O sea, digo, la renta del local, el depósito, si hay que hacer un depósito, y todo lo que va a requerir los servicios, el internet, agua, luz, gas. O sea, son un montón de gastos que de pronto uno mismo no dimensiona. Por ejemplo, para la churrería hubo que mandar a hacer las etiquetas de los vasos, el papel encerado, ponerle a las canastitas del churro igual una etiqueta, o mandar a imprimir esto en un cartón especial ya con el logo. O sea, son varias cositas que tú dices, yo pensé que nada más era la harina, el gas, el azúcar y el agua y ya, ¿no? No, o sea, son un montón de detallitos. Yo vendía hamburguesas en mi casa y era comprar el papel, comprar los empaques, los condimentos, ¿no? Cosas que yo no me había imaginado, y que hay que presupuestar todos y cada uno de ellos para que, pues por lo menos el negocio se mantenga operando. Sí, claro. Y con esto también viene la importancia de hacer proyecciones financieras y planificar a corto, mediano y largo plazo. Porque puedes pensar que para el momento que necesitas comprar todo ese tipo de productos y materiales, pero ¿qué hay más allá? ¿Cuál es la visión de tu negocio? ¿Hasta dónde quieres aspirar? ¿Quieres tener varias cafeterías? ¿Quieres tener varios carritos de churrerías? Tienes que hacer una proyección. En base a esta proyección, ahora sí, vienen las ganancias, este flujo de caja. Ok, de esto que estoy ganando, si yo quiero expandirme en un año a tener 3 carritos ambulantes de churros, necesito tener esta cantidad de dinero. Si para un carrito necesité esto, ok, pues triplícalo. Necesito esta cantidad de dinero ahora, bien, en este espacio, del inicio al final. ¿Cuántos churros tengo que vender durante este año para poder conseguir esas ganancias y tener estos 3 carritos aparte de churros? Esto te va a ayudar para muchas cosas. Evidentemente, para tener tu objetivo financiero y tener un balance entre el flujo de caja y tus ganancias, pero sobre todo te va a dar un objetivo. En ventas, en cualquier negocio, es importante que te fijes un objetivo de ventas. Aunque estés tú solo o aunque piensas que estás iniciando,
no importa, es que me dirás, es que yo nunca he vendido nada, o sea, esto es un negocio nuevo, no sé ni cuánto podré vender, no importa. Ponte que vas a vender 10 churros en un mes, pero fíjate el objetivo. Ya alcanzaste los 10, órale pues, 50, 100 y vas aumentando los objetivos. Pero si vas por la vida del emprendimiento en tu negocio sin objetivos de ventas, nunca vas a conseguir grandes objetivos. A lo mejor en un mes, que en este universo te pusiste 10 churros, a lo mejor sin poner ese objetivo, a lo mejor vendiste 20. Pero sigue sin objetivos y luego vendiste 10, y luego vendiste 15, y luego vendiste 25 otro mes. No estás siguiendo un objetivo de ventas, estás yendo a la deriva. A ver si jala el negocio. Si quieres que tu negocio tenga éxito, ten estas planeaciones financieras en todos los plazos, corto, mediano y largo plazo, tus objetivos de venta, cuántos, y a lo mejor no de venta, a lo mejor es cuánto quieres ganar. Yo quiero de ganancias, yo me quiero comprar mi BMW en un año, porque es cuando va a salir un nuevo modelo y sí, yo quiero. Ok, bueno, entonces, ¿cuánto cuesta el BMW? 1,000,000 de pesos, por decir un número, ¿no? 1,000,000 de pesos. Ah, bueno, es este objetivo de ventas. Ok, escálalo. En tu negocio, ¿cuánto necesitas vender para llegar a 1,000,000 al final del año? Puede ser que a lo mejor en las temporadas altas, como vacaciones, digas, en estas vacaciones voy a estar vendiendo 200,000 pesos en churros. Pero a lo mejor en temporadas bajas, que serían quizá agosto, que es cuando las personas, los niños entran en la escuela, los adultos siguen trabajando, no hay tanta gente paseándose ahí para comprarte un churro. A lo mejor vendes, en lugar de 200,000 pesos, a lo mejor vendes 50,000. Entonces tienes que estar haciendo estas proyecciones para saber cuánto vas a ganar. Fíjate que es muy interesante porque finalmente lo que a mí me encanta del mundo de las finanzas es que todo es con números y todo es con fórmulas matemáticas y todo es muy exacto. O sea, exactamente como le decía Chris, si tú ya tienes un monto al que vas a llegar, tú ya puedes calcular cuántas unidades de lo que tú vendes necesitas vender. Y un proyecto, por eso siempre lo hablamos cuando hay que iniciar un negocio, de hacer un plan de negocio, que es el proyecto que tú vas a llevar a cabo para lograr ciertos objetivos. Y también hay un concepto importante de mencionar en este momento, que es el punto de equilibrio. Todos los negocios empiezan con 0 ingreso. Eso grábatelo muy bien. O sea, el día que tú abres, tu ingreso es 0, pero seguramente ya te gastaste mucho dinero en ciertas cosas, o sea, dependiendo del negocio, ¿no? Pero entonces es importante decir, ok, de mis costos fijos, mis costos variables, toda mi inversión inicial que hice, ¿cuántas unidades de mi producto yo tengo que vender solamente para llegar al punto donde ya no tengo ni pérdidas ni ganancias? Y si no paso de ahí, porque era lo que yo le decía a mi amigo el de las hamburguesas, tú abres tu local, pero solamente el hecho de abrirlo te cuesta dinero. Entonces, si tú no sabes cuántas piezas de hamburguesas tienes que vender para que no te cueste, o sea, ya no estés perdiendo por abrir tu local, como bien lo dices, nada más vas pues probándole a ver qué es lo que pasa, cuando en realidad tú tendrías que saber exactamente, cuando yo venda 100 hamburguesas, ya estoy en el punto de equilibrio. Y eso lo hago, no sé, en una semana, ¿no? Por decir algo. Por ejemplo, mi amiga, la de los churros, ella cuando todavía tenía la producción en su casa, y ella no tenía un local al público, ella iba a repartir a escuelas, a panaderías, a otras tiendas el producto. Entonces ella me decía, para yo sacar todos mis gastos del negocio, necesito vender 3 semanas. Y solamente así voy a cubrir lo que requiere para operar. Y a la última semana son mis ganancias. Entonces ella sabía, pues con una gran precisión,
cuánto vendía en esos periodos de tiempo. Pero para ello hubo que hacer una proyección que le dijera cuánto iba a gastar conforme ella iba produciendo más y más los gastos fijos, hasta que el número de ventas cruza esas dos líneas, y entonces ahí está el punto de equilibrio, y a partir de ahí ya todo lo demás es ganancia. Pero esto hay que calcularlo previamente a iniciar las operaciones del negocio. Por supuesto. De hecho, yo ahorita mismo estoy tratando de dibujar de forma rápida una pequeña gráfica en donde puedan entender de una mejor forma cómo es el punto de equilibrio. Ajá, de forma visual. Ahí está. Más o menos va así. Miren, por ejemplo, en esto es una gráfica de un punto de equilibrio. A este punto, por ejemplo, acá arriba, en lo rojito, es la cantidad de dinero que inicialmente invertiste para abrir ese negocio. A lo mejor aquí vas a poner 100,000, 200,000, 300, 1,000,000 de pesos. Eso es la cantidad en rojo que tú estás invirtiendo de tu bolsillo o la forma en la que tú juntaste este dinero. Conforme va avanzando el tiempo, esto va bajando. Ahora, la gráfica verde son los ingresos de tu negocio. Esto lo hice ahorita, pues ahora sí que al aventón. Pero básicamente es esta idea. Como lo dijo Josué al principio, en esta parte no tienes nada de ganancias. Este es 0 ganancias. Bueno, este es 0 pesos. Y esta parte de acá arriba es 1,000,000 de pesos. Acá es 0 en tiempo y acá es un año, por decir. Entonces al principio inicias con 0 pesos de ganancia en tu negocio. Conforme vas avanzando, llegará un punto donde esta inversión que tú hiciste va disminuyendo, porque invertiste en el diseño de una página web, en el marketing, en campañas, en lo que sea. Conforme va avanzando el negocio y vas obteniendo clientes y ventas, esa cantidad va disminuyendo y tus ingresos van a ir aumentando. Y a este punto, justo a este punto, es el punto de equilibrio, donde ya en teoría tu cuenta bancaria está en ceros. Entonces acá al principio tu cuenta bancaria está en menos 1,000,000. En este punto ya está en ceros, y a partir de aquí en adelante ya tu cuenta bancaria empieza a tener más. Sí, claro. Entonces, una de las cosas fundamentales al hacer estos análisis, al hacer estas proyecciones, es que te asegures que en un periodo razonable de tiempo vas a alcanzar ese punto de equilibrio, porque yo he visto muchos negocios que no hacen su planeación financiera, que no hacen su plan de negocio, y entonces al no saber exactamente dónde se encuentra el punto de equilibrio, pues por eso quiebran la mayoría de los negocios. O sea, no es algo que yo diga, sino la estadística lo demuestra, que la gran mayoría de los negocios no alcanzan ni sus 5 años porque se mantienen mucho tiempo debajo de ese punto de equilibrio, que es la zona de pérdida, y por eso no logran sobrevivir. Entonces, hacer este ejercicio no lo vean como algo aburrido, tedioso, como de no importa, yo soy un buen vendedor y voy a lanzarme al negocio. No, hazlo porque no queremos ver tantos emprendimientos quebrar porque no tienen claro simplemente esta acción. Con eso pasamos al siguiente relato, que es una emprendedora que se llama Clara. Ella es una emprendedora apasionada por la moda sustentable y lanzó su propia línea de ropa ecológica. Pero cuando empezó, ella enfrentó muchos de los desafíos típicos de un nuevo negocio, incluyendo la competencia feroz y las fluctuaciones en la demanda del mercado. Sin embargo, lo que realmente puso a prueba su negocio fue una crisis económica inesperada que afectó a sus proveedores y clientes por igual. Durante los primeros días de su emprendimiento, Clara era meticulosa en mantener un control estricto en sus finanzas. Había establecido un plan financiero robusto que incluía un fondo de emergencia, algo que muchos nuevos empresarios suelen pasar por alto.
Además, llevaba registros detallados que le permitían monitorear cada aspecto de su negocio, desde costos de producción hasta gastos de marketing. Cuando llegó la crisis, muchos de sus competidores se vieron obligados a reducir operaciones o incluso cerrar. Clara, por otro lado, pudo maniobrar a través de la tormenta gracias a su planificación previa. Su fondo de emergencia le permitió cubrir los costos operativos sin necesidad de recortar personal o sacrificar la calidad de sus productos. Además, los registros detallados le ayudaron a identificar rápidamente áreas donde podía reducir costos sin afectar la operatividad de su negocio. Entonces, en lugar de entrar en pánico, Clara revisó su plan financiero y ajustó sus estrategias de marketing y ventas para adaptarse a la nueva realidad económica. Implementó una serie de promociones y descuentos temporales para atraer a más clientes, liquidar inventario y esto sin generar pérdidas, manteniendo a su vez una comunicación abierta y honesta con sus proveedores para renegociar plazos y condiciones de pago. Gracias a su preparación y capacitación de adaptación, no solo sobrevivió a la crisis, sino que su negocio salió fortalecido. Ella, Clara, demostró que una buena planificación financiera no es solamente una herramienta para sobrevivir a tiempos difíciles, sino también es un componente esencial para el crecimiento y sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa. Esta es lo que realmente les estamos tratando de transmitir. Tener planificación financiera no es un tema de que estamos pensando que va a pasar algo malo. Simplemente es una forma de realmente llevar un registro exitoso y estratégico de todos los negocios, y no solamente los negocios, de tu propia vida. Necesitas tener este tipo de planificación. Y ahora hablando de la gestión de costos y gastos, hay diferentes formas, tips y estrategias para ver en qué conviene gastar y en qué no. Y por ejemplo, como lo hizo Clara, al final ella pudo adaptarse a esta crisis para decir, ¿sabes qué? Podemos reducir inversión en esto que a lo mejor no nos es tan rentable y comenzar a hacer otras cosas. Por ejemplo, a mí se me viene una historia que me voy a inventar de cómo es posible que ante cualquier problema siempre hay soluciones. Y ahorita me creé una historia de un personaje de un videojuego de Overwatch llamado Sombra, suponiendo que ella haya creado su propio negocio, ¿no? Sombra inició su negocio de generar aplicaciones de teléfono totalmente personalizadas. Y al parecer su negocio estaba teniendo un éxito rotundo, estaba creciendo muchísimo, porque hasta incluso llegó a pensar, ¿sabes qué? Voy a rentar este local grande, está muy bonito, haciendo un piso muy alto, voy a contratar a personas para hacer más aplicaciones. Este negocio es muy bueno, estaba teniendo muy buen éxito, pero ¡pum! Llega la crisis, llega la pandemia. Y debido a la pandemia, ya la demanda de aplicaciones personalizadas disminuyó muchísimo, porque ya las empresas ya estaban dejando de contratar estos servicios. Ya los emprendedores ya no se animaban a empezar sus propias empresas, por lo tanto ya no se animaban a tener sus propias aplicaciones. Entonces, del éxito que estaba teniendo Sombra, así hacia arriba, disparado hacia arriba, empezó a disminuir, empezó a bajar, y su negocio se empezó a ver afectado por la crisis de la pandemia. Pero Sombra, en lugar de decir, híjole, no, yo creo que voy a cerrar, o ya no voy a pagar este local, era mi sueño tener este local así, con esta vista padrísima, pero no, yo creo que lo voy a tener que cerrar. O si no lo voy a cerrar, voy a tener que correr a mis empleados, pues ya no los puedo pagar. En lugar de pensar así, pensar de forma negativa, Sombra comenzó a ser proactiva y enfrentó de cara esta pandemia. Ella decidió no cerrar, no correr a nadie y empezó a idear diferentes estrategias para conseguir
más éxito en su empresa. Entonces, primero empezó a invertir en otros softwares. A lo mejor en un principio estaba utilizando un software de desarrollo de aplicaciones de estos carísimos. Y dijo, ¿sabes qué? Ok, a lo mejor ya no voy a poder pagar la licencia de este software muy caro. Mejor me voy por un software más barato. A lo mejor ya no voy a estar pagando para el diseño de mis personajes, de mis aplicaciones, el software de Adobe Creative Cloud, que es muy caro, y mejor voy a pagar Que no nos patrocinan tampoco. un software más barato como de diseño, como Canva, u otro como Unreal, ¿no? Empezó a utilizar softwares más baratos, siguió desprogramando aplicaciones, mejoró su logaritmo de aplicaciones, disminuyó las librerías y código que utilizaba, lo cual concluyó en que sus códigos eran más eficientes porque ocupaban menos memoria, y después, ya que redujo sus costos, ahora pasó a negociar. Se dio cuenta que gracias a la pandemia, las instituciones educativas necesitaban softwares de educación a distancia, educación en línea. Entonces empezó a negociar con escuelas para desarrollar softwares de computadora y aplicaciones que permitan a los estudiantes aprender. Entonces así, con estas dos, su empresa, de empezar yendo en picada hacia abajo, empezó a subir otra vez, aprovechándose de la pandemia. Al final, todas las crisis, hay una frase en la bolsa que dice que la bolsa es un lugar donde las personas que no saben qué hacer con su dinero y cómo funciona la bolsa, es donde las personas que sí saben aprovechan el dinero de estas personas. Si tienes una crisis, un problema y no sabes lidiar con él, aprovecha, estudia, aprende, y ese problema, esa crisis, conviértela en tu mejor oportunidad y dispara tus ganancias, dispara tu negocio. Pero eso tiene que ir muy de la mano con tener una muy buena gestión financiera. Si no tienes esta gestión financiera sana, no vas a saber ni qué hacer, ni por dónde empezar. Es que eso es justo a lo que quería llegar. Cuando tú haces una apropiada gestión financiera, tienes todo absolutamente medido. Y de esa manera tú puedes ver si algo ya no ocupas, quitarlo. Si algo ocupas de más, ponerle más. O sea, nuevamente, poniendo un ejemplo de la hamburguesería que puso mi amigo. Él al principio surtió todo por igual, ¿no? Vendía hamburguesas, vendía hot dogs, vendía choriquesos, vendía banderillas, vendía un montón de cosas. Entonces surtía todo por igual y no había identificado qué productos se vendían más y en qué día se vendían más. Esto lo llevó a que un día, de pronto, se le acabaron las papas un sábado a mediodía, que era su venta más fuerte. Ya no tenía papas, pero eso sí, tenía un montón de banderillas ahí en el refrigerador que casi no se vendían. Entonces, por no hacer esta adecuada planeación financiera, él no tenía de vista que debía de dejar de gastar en tanta banderilla y mejor gastar en muchas más papas que se vendían más. Entonces, tan solo hacer ese ejercicio te va a dar una idea de cuándo tienes que poner promociones, cuáles son tus clientes más rentables, hasta qué días abrir el negocio, qué días no, qué productos deberías eliminar, qué productos deberías de incorporar. Y como bien lo dijiste, cada crisis nos muestra cómo ser más eficientes cuando tenemos todo medido. Porque en épocas de bonanza, de pronto hasta los emprendedores dicen, no, pues échale más con aguacate porque está entrando mucho flujo de caja. No quiere decir que sean ganancias, pero como entra mucho dinero, de pronto no hay esta planificación, esta gestión, y cuando hay una crisis, ahí sí hay que ver cualquier cosa que sea innecesaria, hay que quitarla en aras de mantener el negocio. Entonces, no lo echen en saco roto, yo voy a ser muy reiterativo con esto.
Si no haces una buena gestión y una planificación financiera, el negocio no va a prosperar. Por supuesto. Pero, vaya, la verdad es que nos quedamos... Yo tenía planeado que habláramos de muchísimas más cosas en este podcast. Yo creo que vamos a tener que grabar. Estaba denso. Sí, vamos a tener que grabar. Vamos a tener que grabar, hacer como una especie de sección o temporada especial hablando de inversiones y finanzas, específicamente a los negocios, porque sí es un tema muy amplio. Claro. Insisto, o sea, ya había estructurado un poco más de temas, me tuve que incluso a saltar algunas que otras. Tenía incluso planeado un juego. Pero pues ya estamos llegando al límite de nuestro tiempo para este episodio, entonces yo creo que lo vamos a dejar para otra ocasión. Claro. Por lo pronto, como resumen, lo que vimos en este episodio fue la parte de tener, lo más importante, un colchón. Un colchón que permita tener unas buenas finanzas en tu negocio y en tu vida. También fue los conceptos clave, lo que fue la diferencia entre un flujo de caja, lo que es una ganancia, cuál es el capital del trabajo, cuál es el capital con el que empiezas, el capital con el que terminas, el intermedio, lo que es el punto de equilibrio. Y los de cómo hacer una proyección financiera, diferentes relatos. Y que es también muy importante tener esta planificación a corto, mediano y largo plazo. Pero pues ya es todo por el episodio de hoy. Qué gusto que haya llegado hasta aquí al final de este episodio. Me encanta que siempre estén aprendiendo cada vez más sobre finanzas. Y ahora con esta nueva sección de episodios. ¡Ay, se me salen los mocos! Me los despidiendo, por favor. Pues como saben, aprendan mucho, sean un Money Geek, suscríbanse al canal, recuerden que pueden encontrar a Chris como @tonaltag, Ajá. a mí como @josemgmx, recuerden también ir a la newsletter de los moneygeeks.substack.com, donde les estamos dando semana a semana, pues muchas cosas que yo voy curando, ¿no? De todo lo que aprendo de finanzas y que les va a encantar porque tiene un twist muy interesante y cambia los paradigmas en cuanto a cómo manejamos nuestro dinero. Y entonces eso sería todo por hoy. Y suscríbanse al canal y nos vemos para la siguiente ocasión. Hasta luego. Hasta luego.